Cartas Abiertas. Y es un honor para nosotras poder estar compartiendo ahí contigo desde tu casa, poder contar y escuchar juntos lo que Dios hizo, lo que Dios hace en cada vida. Es impresionante. Claro que sí, en esta oportunidad tenemos una historia donde una mamá instruye a su hijo en el camino de Dios. Y cuán importante es sembrar esa semilla. Cuán importante es llevar a los niños a la iglesia. Cuán importante es leer la Biblia con sus hijos de noche. Cuán importante es enseñarle a orar. Eso va a determinar el futuro de tus hijos, el futuro de tus sobrinos, el futuro de tus nietos. Mira, Eli, hay abuelas que se esfuerzan, que cada vez que están con sus nietos le enseñan la palabra de Dios, le instruyen al niño en el camino de Dios. Y realmente este testimonio que vamos a ver a continuación nos llena de fe, porque por ahí hoy dices, no, yo no soy mamá, no soy papá, pero hoy queremos decirte que en algún momento seguramente lo vas a hacer, y tenemos que tener este tipo de información para que cuando ya tengamos a nuestros hijos y instruirles, enseñarles el camino, hablarles de la fe. Y es tan lindo, María Ángel, porque yo me identifiqué con este testimonio porque mi mamá me enseñó de Jesús. Y saben que hoy digo que valió la pena seguir a Dios. Hoy puedo decir de que valió la pena, pero saben que el enemigo anda como león rugiente, queriendo quitar esa semilla, queriendo arrebatar. Y este testimonio es impresionante porque el enemigo, a causa de lo que él vivió, quiso quitar la semilla, pero no pudo, porque Dios es más fuerte, porque Dios es poderoso. Una vez que la semilla queda ahí sembrada, va a producir su fruto. Y por más que venga el enemigo, por más que vengan pruebas, por más que vengan adversidades a querer quitar, a querer arrebatar esa palabra, la cual fue sembrada, no va a poder. Por eso no saben todas las cosas que vivió esta persona. Ustedes no saben los caminos que recorrió, las decisiones que tomó. Por eso queremos decirles que se queden con nosotros, porque esta historia vale la pena ver, vale la pena escuchar. Quédate acá con nosotros y disfruta de lo que Dios hizo en esta persona, que también lo puede hacer en tu vida y en la vida de tus familiares. No te despegues. El testimonio de hoy se llama José. José Rodríguez es la carta abierta que tenemos para compartir con ustedes. Yo quiero pedirles que nos contacten, que nos busquen. Todos los días oramos por las personas que están en necesidades, en opresiones, y ahí hay un WhatsApp al que nos puedes escribir, preguntar, averiguar sobre nosotros. Ahí hay una página donde podés entrar, jorgemarquez.uy. Nuestra vida ha sido consagrada a ayudar, a bendecir a todo aquel que esté necesitado de Dios, todo aquel que cree que no lo necesita a Dios y sin embargo no ha encontrado salida para su vida. Dios tiene la salida que tú estás necesitando. José, gracias por estar con nosotros. Bueno, hola, un gusto, una bendición poder estar acá. ¿Vivís en el campo? Vivo en el campo, San José. ¿Y producís? Producimos, sí, tenemos un tambo, un pequeño establecimiento ahí como empresa familiar, ¿viste? Producimos leche, queso, etc. ¿Con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos? En este momento más bien con mis hermanos. Mi padre trabaja afuera y apoya de diferentes maneras, ¿no? Ajá. ¿Y producen queso? Producimos queso, exactamente. ¿Venden leche? Más bien producimos la mayoría queso, casi todos hacemos queso. Ajá. Creamos algunos animales y cosas así. Bueno, tenés una historia bastante larga porque 10 años fuiste misionero, o sea, predicaste el evangelio como misionero. Ajá. Pero ahora volviste a tu tarea de tambo, ¿no? Ajá. Fue mucho en función de un problema de salud mental que tuvo uno de mis hermanos, y eso generó como un quiebre en mí, y fui tomando la decisión de apoyar más a mi familia, y ahí salí de misiones, salí bien, digo, con la bendición de mis líderes, etc. Sigo teniendo vínculos, los vengo a visitar y todo, a quienes mis pastores dentro de la misión y todo una buena relación. Y bueno, gracias a Dios mi hermano ha tenido una recuperación muy linda y está haciendo una vida totalmente normal. Qué bueno, qué bueno.
Y vos estás predicando el Evangelio, ¿qué haces? Sí, apoyo y me congrego ahí en la iglesia también. Tengo un tema de distancias medio grande, pero a las personas que están a la vuelta, qué sé yo, gente con la cual da la oportunidad, hablamos y uno puede orar y compartir lo que uno ha recibido. Pero no fue exenta de conflictos tu vida, ¿no? No, hubieron unos conflictos bastante graves, bastante fuertes, más que nada en función de la ignorancia. Si bien mis padres de repente me amaban, me querían, mi padre con sus limitaciones, creo que fue mejor padre que el padre que él tuvo. Creo que mi madre también fue mejor madre que la madre que ella tuvo. Pero muchas veces no hay mucha luz en esto de cómo puedo enseñar o instruir a mi hijo o a mi hija para que pueda protegerse en frente de un abuso. De repente esta luz que muchas veces enseñan hasta canción y juego a los niños donde se le dice, bueno, mi cuerpo es mío y nadie lo puede tocar, o enseñarle acerca de las partes íntimas de un ser humano, de un niño o una niña, y que esas partes nadie las puede tocar o cualquier otra cosa. ¿Esa enseñanza vos no la tuviste? No la tuvimos, esa luz no estaba, esos temas medio que no se hablaban, y lamentablemente el enemigo se aprovechó de eso, ¿no? Entonces, lamentablemente... ¿Abusaron de vos a qué edad? A los 3 años, y luego hubieron otra experiencia de abuso a los 7, 8 años también. ¿A los 3 años, si te acordás? Tenía un leve recuerdo, vos sabés, pero como que Dios en su misericordia hizo que como que básicamente ese recuerdo quedara muy bloqueado, y a medida que yo comienzo a recibir sanidad interior de una manera muy profunda... Es como que el inconsciente trata de tapar esa cosa que te produjo dolor, pero la herida queda escondida, ¿no? La herida queda escondida, todo lo que fue el dolor, el miedo, el sentirse invadido, etc. Toda esa inseguridad que trae, en el fondo también es... El abuso te llenó de inseguridad. Sí, mucha inseguridad, mucho miedo, y me rompió mucho el valor personal. Porque si bien estas cosas de repente de niño no las identificaba de mí mismo, pero de repente había algo que me hacía sentir un poco triste o sentir menos que el resto y no sabía por qué. Obviamente en la adolescencia todo esto se agrava. Bueno, 7, 8 años ya en una etapa de la niñez, todas estas heridas se refuerzan, también me comienzo a sentir sucio sobre todo. A los 7, 8 años me empecé a sentir sucio. A los 7 años vuelven a abusar de vos. Sí, vuelven a haber experiencia de abuso, manoseo, etc. Son personas cercanas a la familia. Eran vecinos, amigos vecinos que eran niños, pero eran niños ya más adolescentes, más grandes de repente. El primer abuso también fue por un adolescente más grande, que por la ignorancia, por el vamos a hacer esto porque los amigos hacen esto, y no, los amigos no hacen eso. Y de repente esa luz que no estaba, esa ignorancia, esos temas que no se hablaban, y eso produjo en mí, en función más, aumentó toda esa carga de tristeza y de emociones negativas que ya habían, siguió dañando mi identidad, mi valor personal, mi autoestima, y sobre todo transmitió un sentimiento muy de sucio, de suciedad. Y transmitió mucha inseguridad en la cuestión de que muchas veces hoy en día se pregunta en el tema del homosexualismo y todo eso, y la gente dice, bueno, pero los hombres nacen así o les pasa algo que tiene esta tendencia o qué. Y hoy en día se dice, no, nacen así porque vos nacés así. No, eso es mentira. Porque toda la parte emocional de relaciones y sexualidad es algo que se va formando, o en este caso deformando con el tiempo. Yo recuerdo tener 7, 8 años y a esa edad uno como hombre toma una decisión muy interna de su corazón. Si tú le preguntas o hablas con alguna persona que sea travesti o lo que sea cristiano o no sea cristiano, si tú le preguntas sinceramente, porque yo le he compartido de mi vida y he hablado con ellos. Has hablado con muchos. Sí, y yo le decía, ¿y vos naciste así o alguna vez, en algún momento de tu infancia, tal vez tú decidiste? Tú tomaste una decisión. Y la persona, si tiene un poquito de luz de sinceridad, te va a decir, yo decidí. Así sé que después se retracte porque se le cae el argumento para defenderse. Perfecto. Se lo va a decir. Y a los 7, 8 años... Hay varias razones por las cuales alguien puede confundirse en su identidad sexual. Sí, hay muchas. El abuso es uno. El abuso indudablemente es uno. El abuso indudablemente deja marcas terribles. Deja marcas terribles, y a los 7, 8 años, aunque parezca una edad muy corta, se toman muchas decisiones, sobre todo en un hombre. Cuando hay un papá abusivo, aunque no sea un abusador sexual, o una mamá demasiado dominante, un papá demasiado dominante, puede producir cierto rechazo al sexo que uno tiene. Exactamente. Puede abrazar la sexualidad de la mamá, por ejemplo, o del papá. Digo, si bien no fue mi caso, ¿y por qué? Yo quería redondear ese punto, porque a los 7, 8 años uno toma esa decisión, y a veces venía confusión, obviamente, decía, ¿y yo qué soy? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? Pero por un lado de niño dices, no, pero a mí me gustan las chicas, ¿pero qué pasa?
me cambié una niña, no preferiría una niña y no un niño a mi lado, obviamente. ¿Me entendés? Siendo niño, que a veces está ese jueguito con los amigos de que fulana es linda o fulano es lindo, de eso. Al final había una cierta confusión, pero me acuerdo que a la hora de tomar esa decisión, de decir, no, realmente yo soy hombre y que eso se afirme en mi vida, lo que a mí me trajo esa ancla a tierra y a la verdad fue la palabra de Dios. Fue que el hecho de haber ido alguna vez a la escuelita dominical o a lo que sea, saber de que uno es creado por Dios, que Dios me creó, y si Dios me crea hombre es porque soy hombre. Esa luz de Dios estuvo en mi vida a los 7, 8 años y tal vez gracias a eso no tuve una entrada al mundo del homosexualismo. O sea que vos crees que es una mentira esa idea de que alguien puede, siendo biológicamente un hombre, crear culturalmente o autopercibirse culturalmente como otra cosa. Porque hoy en día el cambio de identidad no es solamente tomar una identidad femenina, sino que hoy en día podés autopercibirte cualquier cosa prácticamente, ¿no? Claro, eso es una mentira total, es una deformación de lo que Dios creó y la persona que toma esa decisión está atentando contra su vida, está dañándose, hiriéndose. Eso me parecería que lo tengo bastante claro. Si bien no viví mucho ese mundo, por el solo hecho de haber experimentado confusión, un poquito de confusión a los 7, 8 años es algo muy doloroso. Entonces imagino que la persona que toma esa decisión es una persona que en el fondo sufre muchísimo. Y estás diciendo que vos abrazaste la Biblia, la palabra de Dios, y eso afirmó tu identidad. Exactamente. Yo tenía el ejemplo de mi abuela que todos los días leía 4 carillas de la Biblia. Y muchas veces en mis tiempos de curiosidad o de a ver qué dice la Biblia empezaba a leer. Me gustó leer la Biblia, aprendí con mi abuela y eso me ayudó muchísimo en mi vida. Muchísimo. Digamos, le dio rumbo a tu pensamiento. Exactamente. Y tus pensamientos le dan rumbo a tus palabras y tus palabras generan actitudes, obras. Exactamente. Y la Biblia dice que así tal cual uno piensa, así es. Así uno es, Proverbios. Entonces, si uno piensa rectamente, entonces se convierte en una persona recta, ¿no? Exactamente. O sea que para vos la palabra de Dios ha sido, digamos, un fundamento especial para tu vida. Exactamente, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Y qué tenés que reprocharle a tu papá y a tu mamá? ¿Qué reprocharle? Bueno, si bien son cosas que uno perdonó, pero vieron algunos eventos de repente, mucha ausencia de mi padre porque trabajaba mucho, etcétera, que eso también, la ausencia transmite mucho dolor, ¿no? Por diferentes motivos. Mi padre, él nunca recibió un abrazo de su padre, entonces él no sabía dar un abrazo, por ende nunca lo dio, o palabras de afirmación, de decirte, bien hijo, vos podés. Y a veces más bien veía que yo cometía un error, si fuera niño o adolescente, decía, no servís para nada. Y eso a uno me transmitía inseguridad, miedo, iba a hacer algo y me temblaban las manos, decía, no me va a salir. Hasta que Dios fue sanando eso. También hubieron algunos otros eventos que yo al final de mi adolescencia me entero de ciertas circunstancias dolorosas que estaban pasando entre mi padre y mi madre. Mucha gente se pregunta ¿por qué José, que le iba también del estudio, deja el estudio? Y es que habían circunstancias ahí pasando bastante duras, mis padres estuvieron a punto de divorciarse y mi mente ya no estaba en el liceo ni nada por el estilo. Quería ayudar y defender a mi mamá de algo, que en el fondo uno no puede defender nada, pero uno quiere. Y terminé dejando el estudio y me fui a trabajar al campo. Y en medio de todo eso me fui acercando más a Erwin y Renate, los pastores en el campo. Me acuerdo que una vez, cuando era adolescente, fui a una reunión que hacían en el campo y Renate me da un abrazo, la pastora Renate, y ese abrazo marcó mi vida. Si me pongo la voy a terminar llorando. Pero marcó mi vida, me transmitió tanta paz. Era algo tan especial así que ellos tenían para compartir, que no es solamente venir a una iglesia y que te digan, esto, aquello, lo otro, sino que vos podés sentir a Dios realmente, sentir su paz, sentir una contención muy especial. Realmente vos lo podés, sin palabras para procesarlo, a veces sentirlo. Yo lo sentí esa noche y marcó mi vida. Bueno, no te puedo dejar seguir predicando. Sos un predicador vos. Qué lindo que es Dios. Qué lindo que es Dios. Lo mejor de la vida te lo va a dar Dios. Lo mejor de la vida te lo va a dar alguien que ama a Dios. Ese abrazo del que él habla es un abrazo de Dios. Exactamente.
¿Te abrazó la pastora? Te abrazó Dios. Porque en esa pastora Dios vive. Gracias. Cuando yo era chiquito, me enseñaron en la iglesia una canción que dice: con Cristo en la familia, con Cristo en la familia, un feliz hogar, un feliz hogar, un feliz hogar. A mí no me tocó un padre abusador ni una madre mala, me tocó una familia hermosa. Y esa familia hermosa resultó del Evangelio. Porque, bueno, el abuelo de mi señora mató a un amigo y fue preso y le dieron cadena perpetua. Pero ahí adentro de la cárcel llegó Dios. Llegó Dios y llegó el Evangelio. Ese hombre fue transformado de tal manera que le redujeron la pena y a los pocos años salió libre, porque él, que destilaba venganza y hablaba de salir y matar a las personas que habían hecho que él vaya preso, se transformó en una persona que ama y una persona que bendice. Y toda su familia se convirtió al Evangelio, y toda una comunidad de españoles en la tierra que se llama Médano de Oro llegaron a fundar una iglesia. Y mi abuelo paterno, un hombre rudo, un hombre de Italia, de un pueblito perdido allá en una montaña, 2000 metros de altura, vino a parar a Argentina, y en Argentina conoció el Evangelio, y él dijo que encontró una perla preciosa. Y desde que encontró esa perla, esa riqueza grande para su vida, la quiso llevar a su familia y quiso formar una familia dentro del Evangelio. Todo cambió para ellos, todo cambió para ellos. Y nosotros, los que vinimos después de ellos, nacimos en una cuna en la que Dios se invocaba todos los días. Nos dijo José que su abuela leía la Biblia todos los días. Y su abuela tenía pensamientos firmes, pensamientos consecuentes. Su abuela era una mujer firme, llena de fe, llena de esperanza. Sabía qué consejos darle a José. Impactó su vida. Y aunque hubieron motivos para que se desbundara, aunque hubieron circunstancias conflictivas como para que él se perdiera en el camino, el testimonio de Dios dentro de la familia lo retuvo. El abuso es algo durísimo. Las personas quedan destrozadas. Del abuso surge la homosexualidad, el lesbianismo y toda clase de prácticas obscenas, sucias, y de dolores y de tristezas, de angustias. Y una vez que ya estás en la suciedad, tratas de pintar el barco mientras se está hundiendo. Se está hundiendo el barco y tú tratas de pintarte los labios, se está hundiendo el barco y tú tratas de ponerte linda, pero se está hundiendo el barco. Dios quiere reflotar tu vida. Dios puede hacerlo. Hay un futuro mejor al que estás vislumbrando. El futuro que Dios tiene para ti no es negro, no es oscuro, es lleno de luz y lleno de esperanza. Dios te ama como nadie te ama. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Dios tiene proyectos mejores que los tuyos. Dios tiene pensamientos mejores que los tuyos. Dios quiere llenar tu existencia con su presencia. No solamente buenos pensamientos, un buen Dios dentro de tu corazón. Búscanos en las redes. Anotá el WhatsApp, visita nuestra página web jorgemarquez.uy. Te amamos y anhelamos que Dios te bendiga.